La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Dolores Franco, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dolores, gracias por conversar con nosotros. Y bueno, es que esta pandemia, el COVID-19, ha puesto los reflectores en el ya conocido rezago habitacional que tenemos en México y que alcanza, según datos del INEGI, 9.8 millones, prácticamente 10 millones, pero hay otros datos que hay un requerimiento del doble de viviendas, pero por lo menos esos 9.8 millones. En este contexto se entiende que hay personas que viven en condiciones de hacinamiento y hay que recordar que esta cifra, mi querida Dolores, pues sube todos los días, porque por lo menos cada año hay 600,000 nuevos matrimonios y también hablamos de 300,000 divorcios. Y pues todos conocemos el refrán, ¿no? El casado casa quiere y el divorciado no se diga. ¿Qué hacer para cumplir con este rezago? Claro, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Un gran saludo a tu público. Por supuesto que para nosotros como SEDATU es muy importante mencionar, pues ahora sí la concepción integral que tenemos respecto al tema de la atención al rezago y justamente las acciones que se están tomando en esta consideración. Evidentemente creo que en este escenario de emergencia la vivienda nos ha demostrado la importancia que tiene incluso en términos de construir condiciones de seguridad para las personas que la habitan y justamente también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el espacio físico y cómo este espacio físico de la vivienda sirve como base de creación de un espacio doméstico saludable, ¿no? Y cómo también nos ayuda a impulsar el cumplimiento y el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Ahorita estamos enfrentando incluso que con este tema de la escuela en casa, pues el ámbito de la vivienda se ha convertido ahora sí que en el entorno seguro y en esa capa envolvente en donde nosotros podemos sentir que nuestros ahora sí máximos anhelos y nuestros derechos son de alguna manera realizados. Nos parece a nosotros como SEDATU que evidentemente era necesario abordar este rezago habitacional de una manera directa, reconociendo que la mayor parte de este rezago que mencionas, Luis, pues se ubica en el tema de acciones de mejoramiento y de ampliación, y por eso es que el gobierno federal viene con una propuesta en este escenario de pandemia con 165,000 acciones emergentes, donde de alguna manera lo que estamos impulsando es tratar de mejorar las condiciones de esa vivienda, reconociendo que es la manera en la que podemos proteger a la población de manera integral y, por supuesto, lograr este derecho a la ciudad del que tanto hablamos, pero que en el ejercicio ya de una política pública se materializa también en la vivienda y en su entorno. Totalmente de acuerdo, y bueno, ya en declaraciones del propio secretario Román Meyer y de la subsecretaria Karina Arbizu, bueno, pues entendemos que la prioridad de la SEDATU es precisamente combatir este rezago, pero ¿cómo combatirlo? Estas acciones son extraordinarias, ya aquí el propio secretario en este programa nos ha dado, Román Meyer, pues cuenta de ello, la verdad es que me parece un buen trabajo, pero no nada más debería de estarse buscando esto, sino también, pues al final se requieren construcciones nuevas, estamos hablando de 9.8 millones, más ya lo decía yo, los casados, los divorciados, que por cierto en esa pandemia van a ser mucho más, pero bueno, el tema es, no deberíamos de estar facilitando, encontrando cómo ser facilitadores, todos los niveles de gobierno, para la construcción de nuevas viviendas, que al final es lo que se requiere, no solamente cubrir y sobre todo sanear las zonas en las que ya se encuentran las viviendas, sino buscar la construcción de nuevas, que hay que recordar el dato, estamos construyendo alrededor de 300,000, 400,000 viviendas por año, ni siquiera cubrimos el déficit de cada año. ¿Qué acciones a seguir para ello? Mira, justamente, Luis, nosotros a final de cuentas cuando inició la administración hicimos este diagnóstico muy claro para orientar la política de vivienda de una manera tal que nos permitiera realmente abatir ese rezago y por eso el enfoque y el cambio de rumbo y el viraje que hubo en este enfoque de impulso a la producción de vivienda social y ahorita en el impulso a la autoproducción. Evidentemente reconocemos la importancia que tiene la vivienda nueva, pero efectivamente gracias ahora sí que a los instrumentos, a los créditos que de alguna manera el resto de los organismos nacionales de vivienda disponibilizan, consideramos que en una época de emergencia donde los recursos de alguna manera se reorientan a lo más importante, pues de alguna manera estamos respondiendo a esta necesidad de atención primordial, atendiendo con este programa de autoproducción y con estas acciones emergentes que de alguna manera no solamente nos permiten mejorar las condiciones de la vivienda, sino que también nos permiten dinamizar esas economías locales donde la
escasa de materiales, haya derrama económica y haya recursos que de alguna manera se disponibilicen en las comunidades para lograr enfrentar no solamente el tema de la vivienda, sino también el tema de la reactivación económica, que ha sido un llamado que el presidente de la República y el secretario Meyer nos ha instruido de manera decidida a impulsar acciones en este sentido. Coincido totalmente, pero a ver, estas casas que se hacen, pues obviamente en autoconstrucción, son en zonas muy alejadas de las ciudades. Y hay que recordar que precisamente el COVID-19 nos ha traído como lección que el 75% de las personas que han fallecido ha sido a causa de esta enfermedad, ha sido porque tenían enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, y sabemos bien que estas enfermedades son causadas por justamente el estrés, y el estrés que causa muchas veces la forma de vida generada por las ciudades, y luego este estrés de tener que hacer 2 o 3 horas pues al trabajo, de ida, de regreso. Entonces, no nos estamos haciendo harakiri, promoviendo. Yo no estoy diciendo que sea así en general, digo, me parece muy buen trabajo el que se está haciendo, pero no deberíamos también estar promoviendo de manera paralela, no utilizando los recursos de la SEDATU, sino simplemente agilizando trámites y demás, pues precisamente las construcciones de nuevos desarrollos dentro o cerca de las ciudades. Justamente, Luis, hemos tomado ese desafío y ese reto y estamos viendo a la vivienda como un elemento fundamental que forma parte de esta estructura y de este entorno urbano, y justamente forma también parte del principio y de la visión que tenemos sobre cómo deben de crecer las ciudades. Entonces, evidentemente, si bien estas acciones de autoproducción están enmarcadas en un programa de mejoramiento urbano que también es robusto y que de alguna manera también facilita recursos para acciones de vivienda nueva, mejoramiento y ampliación, lo cierto es que estamos incidiendo también incluso en el tema de la regularización y la certeza jurídica, porque también importa que ese patrimonio que las familias tienen pues sea de alguna manera un patrimonio que cuente con esa certeza, que permita de alguna manera que no estén ubicados en una zona de riesgo y que también fomente el que este patrimonio familiar no se pierda, ahora sí que vulnerando a las personas más expuestas al fenómeno del COVID. A lo mejor la vivienda tiene que tener un espacio, o el uso de suelo debe de permitirnos un espacio de uso de suelo mixto compatible que nos permita a lo mejor que en el espacio de tu misma vivienda tú tengas una planta baja comercial activa que te permite incluso generar un ingreso seguro para tu familia. Este tipo de reflexiones, el tipo de reflexiones respecto a la ciudad compacta, con unos niveles de construcción mínimos que no requieran de una normativa adicional, que no requieran de que tú tramites un certificado adicional, sino que ya haya una densidad básica, promedio, con uso de suelo mixto, que nos garantice que las realidades urbanas locales ahora sí que se den en el ámbito de lo micro y del barrio y de la colonia. Creo que es fundamental para de alguna manera reorientar estos esfuerzos y envolver estas viviendas y estos barrios y estas colonias de todos los beneficios que te brinda una urbanización bien hecha. Pero evidentemente para eso tenemos que apostarle a la planeación, y esa es la apuesta del secretario May. Totalmente, y sin duda, como bien lo ha dicho el propio secretario, como bien refieres, la realidad urbana es diferente para cada barrio, para cada comunidad, y claro que hay que verlo de manera individual. Así es de que, bueno, pues es un reto, y ojalá que pronto podamos ver cómo estas acciones que ya está implementando la SEDATU pues van precisamente mejorando esos entornos en cada barrio, en cada ciudad a lo largo de la República, y que pronto alcancen pues eso, toda la República. Gracias Dolores Franco, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Luis, hasta pronto. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.